Vivimos en un tiempo sin precedentes. Las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente nuestras vidas y ahora pues a través de internet, a través de la retransmisión online, puedes ver en directo absolutamente todo. Desde tu casa, desde el salón de tu casa, puedes ver muchísimas cosas que están sucediendo en ese mismo momento en el mundo entero. Y por supuesto, como cristianos, como iglesia, pues también se puede ver el culto de tu iglesia desde el salón de tu casa. Desde hace 1 año y medio, más o menos, que estamos retransmitiendo los cultos. Empezamos con lo de la pandemia y ha sido una bendición poder retransmitir los cultos desde internet. Y no solo puedes ver un culto, sino hay gente que ve varios cultos. Puedes ver tu predicador favorito, puedes escucharlo cada semana, cada vez que se predica. Por otro lado también, además de tener esta bendición, si se puede decir así, esta posibilidad de los cultos por internet, por otro lado, la pandemia que estamos viviendo, las restricciones, confinamientos, cuarentenas, las restricciones que ponen los gobiernos, también el cansancio que muchos tienen o estrés, nos empujan a quedarnos también en casa. Y nos dicen, por un lado y otro, que en tiempos como los que vivimos, es mucho más considerado con tu salud y con la de los demás quedarte en casa y no salir. O eso es lo que dicen. Y con internet pues lo puedes tener todo en tu casa. Así que mejor quédate en casa, dicen muchos. Por eso, ahora más que nunca, es importante que como cristianos nos preguntemos qué dice la Biblia. Y hoy tenemos el tema de la comunión entre los hermanos. ¿Qué es la comunión entre los hermanos? La comunión en la iglesia. ¿Qué es la comunión en el Evangelio? Como dice aquí Pablo, ¿esa comunión en el Evangelio requiere asistir a los cultos o con solo verlos es suficiente? ¿Es la iglesia virtual, como algunos hablan, es la iglesia virtual un buen sustituto de la iglesia presencial? ¿Es la iglesia virtual, el quedarse en casa y ver los cultos de cualquier iglesia, es la iglesia virtual? ¿Es eso verdadera comunión en el Evangelio? ¿O es más bien comodidad en el Evangelio? ¿Es comunión o comodidad? Y en el día de hoy queremos ver en qué consiste la comunión de los creyentes, la comunión en el Evangelio. Y al ver en qué consiste la verdadera comunión en el Evangelio, tú mismo vas a poder responder a estas preguntas que acabamos de hacer. Y sin duda alguna, no sé si os habéis fijado, pero creo que el Señor nos quiere hablar a todos del libro de Filipenses, porque si estáis escuchando los devocionales, el pastor Lyle desde Irlanda, sin saber nada de que yo iba a empezar una serie en Filipenses y sin yo saber nada de que él iba a empezar devocionales en Filipenses, a la misma vez decidimos empezar estudios en Filipenses. Yo decidí estudios en los miércoles y él los devocionales que está haciendo. Así que creo que el Señor nos quiere hablar sobre el libro de Filipenses. La semana pasada hablamos del agradecimiento. Primera semana hablamos de los saludos que daba Pablo. La semana pasada hablamos del agradecimiento, las gracias que daba Pablo por los filipenses. Y si vamos a ser cristianos gozosos, si vamos a estar en busca de esta felicidad verdadera que todos queremos, pues la gratitud es un elemento esencial. Y hoy vamos a ver otro tema, el de la comunión cristiana, la comunión en el Evangelio. Y esto entra también dentro del marco del gozo, de buscar la felicidad verdadera, porque un cristiano que no disfruta de comunión con los hermanos, de comunión en el Evangelio, te puedo asegurar que no es un cristiano gozoso. Así que, ¿qué es la comunión en el Evangelio? Es lo primero que queremos ver. ¿Qué es esta comunión en el Evangelio? He buscado comunión en el diccionario y pues dice el diccionario, la primera acepción dice, comunión es una unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Si ven la palabra comunión, común y unión, pues una comunión es que dos personas o cosas que tienen algo en común, pues se unan en esas cosas que tienen en común. Esto empieza desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos, el hombre tuvo comunión con Dios mismo. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso allí en el huerto de Edén, sabemos que Dios venía y caminaba con ellos y tenía comunión con ellos. Pero esa comunión sabemos que se rompió cuando llegó el pecado. Cuando llegó el pecado, la comunión se rompió.
Pero ya desde justo después entonces Dios quiso restaurar esa comunión. Y justo desde después que pecó el hombre, ya Dios les dio el plan de la redención, lo reveló, una manera para que el hombre, la única manera en la que el hombre podía restaurar, volver a tener esa comunión con Dios, a través de Cristo, a través del Mesías, el Cordero que vendría. Ya David, en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 25, habla de esta comunión. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Habla de que el hombre puede tener otra vez comunión con Dios, la comunión que se perdió en el huerto de Edén. El hijo de David, Salomón, también habla de que la comunión íntima de Jehová es con los justos, con aquellos que son declarados justos delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento las referencias a la comunión se multiplican por 100. Hay muchísimas referencias en el Nuevo Testamento. Efesios, que ya lo vimos en los cultos de los domingos hace un tiempo, Efesios nos dice una y otra vez que estamos ahora en Cristo. ¿Y qué significa que si estás en Cristo, pues estás en comunión con Él? Si le conoces, tienes comunión con Cristo, estás en Él. Y no solo comunión con Él, sino unión en realidad con Él. Y nos podemos preguntar, ¿pero cómo puede tener el hombre comunión con Dios si esa comunión fue ya rota después del pecado de Adán y Eva? Pues por Cristo, por lo que hizo Cristo. Cristo, el Dios con nosotros, el que estaba en medio de Dios y del hombre, es capaz de traer a Dios y traer al hombre y que vuelvan a tener comunión el hombre con Dios. Y a eso se refiere esto de comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio es comunión con Cristo, quien es el centro del Evangelio. Comunión en el Evangelio es comunión con Cristo, quien es el centro del Evangelio. El hombre así vuelve a tener comunión con Dios a través de tener comunión con Cristo. Cristo dijo, venid a mí. No estar lejos y ya hablamos, no, venid a mí, venid a tener comunión. Y vamos a Él y entramos con Él a ese lugar santísimo donde tenemos comunión con Dios, que es lo que hemos venido a hacer en cierta manera también en este culto de oración, a entrar al lugar santísimo, a tener comunión con Dios mismo. La confesión de fe de Westminster, uno de los documentos de doctrina más de sana doctrina, de los mejores documentos que hay de sana doctrina, dice esto en cuanto a la comunión de los creyentes. Dice, primeramente la comunión de los creyentes con Dios. Dice, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su Espíritu y por la fe, tienen comunión con Él, comunión con Cristo, en su gracia, en sus sufrimientos, en su muerte, en su resurrección y en su gloria. Uy, esto se ha ido un poco, no sé por qué. Bueno, eso es lo que dice la confesión de fe de Westminster. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su Espíritu y por la fe, tienen comunión con Él en sus gracias, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria. La palabra de Dios en Romanos 8, versículo 17, dice que somos coherederos con Cristo. Coherederos, ¿qué significa? Que hay una herencia y la herencia que tiene Cristo es nuestra misma herencia. Estamos en comunión con Él en la herencia. Coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Que sufrimos también con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos con Él en su muerte y con Él en su resurrección. Eso es lo que habla Romanos 6, habla del bautismo. Y el bautismo por inmersión representa, somos muertos con Cristo y resucitados con Cristo. Dice Romanos 6, 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es comunión con Cristo, la comunión en el Evangelio. Primero comunión con Cristo, pero a lo que más se refiere también, aparte de eso, el apóstol Pablo se refiere que no es solamente comunión con Cristo, sino comunión con el cuerpo de Cristo, con los que creen en el Evangelio. Esa misma confesión de Westminster que he dicho antes, dice después que estando unidos unos a otros en amor, tienen comunión los creyentes en los dones y gracias de cada uno y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados que conducen a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior, tanto en el alma como en el cuerpo. Para eso esa comunión tiene que ver tanto en lo uno como en lo otro.
Y es que si Dios te ha salvado de tus pecados, si Dios te ha unido a Cristo, eso es lo que significa la salvación, una de las cosas que hace, unirnos a Cristo como tu Salvador. Entonces, si eres salvo, Cristo es tu cabeza, si se puede decir así, y tú eres parte de un cuerpo. Pero no eres el único integrante de ese cuerpo, eres parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la Iglesia. Y de manera práctica eso significa que Dios quiere que seas parte de un grupo de creyentes, de una congregación local. Un cristiano solitario está fuera de la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos en el día de hoy que no se quieren anexionar o no se quieren congregar, no quieren identificarse con ninguna iglesia. Y ahora con el tiempo de Internet eso abunda muchísimo y pueden escuchar, como decíamos, a su predicador favorito cada día que quieran y no tienen que ir a ninguna iglesia ni congregarse. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que aquellos que son parte del cuerpo de Cristo se congreguen con un cuerpo de Cristo local, una congregación local de creyentes. ¿Y sabes qué? Cuanto más cercana es tu comunión con Cristo, cuanto más cercana será también tu comunión con el cuerpo de Cristo. Aquellos que están lejos de Cristo, aquellos que se alejan de Cristo, una de las formas de verlo es que se alejan también del cuerpo de Cristo. Si quieren estar lejos de la cabeza, quieren estar también lejos del cuerpo. Y también podemos decirlo por otro lado, si tú te afinas, como un instrumento que se afina, si tú afinas tu comunión con Cristo, verás también que te estarán más afinados, si se puede decir así, en tu comunión con los hermanos. Muchas veces cuando imagínate que tú tienes un montón de instrumentos aquí, sería difícil intentar afinar los instrumentos de uno a otro, pero si tienes un afinador y todos se afinan al afinador, estarán afinados entre ellos. Y eso nos pasa también en nuestra comunión con Dios. Si estamos cercanos en nuestra comunión con Cristo, también estaremos cercanos en nuestra comunión el uno con el otro. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona la comunión de los creyentes en el Nuevo Testamento? ¿Sabéis dónde es? Acompañadme por favor a Hechos 2. Hechos 2. Un versículo muy importante en Hechos 2. La formación de la Iglesia del Nuevo Testamento, justo después de Pentecostés, Hechos 2, versículo 42. Y nos dice aquí un versículo crucial en las cosas en las que estos cristianos estaban perseverando. No solo habían sido salvos, sino que perseveraban en una serie de cosas. Y en Hechos 2, 42 vemos en qué cosas estaban perseverando. Es la base de toda iglesia, estas cosas. Y dice Hechos 2, 42, ¿y perseveraban en qué? ¿En qué seguían? ¿En qué continuaban? Dice, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, lo primero. Segundo, en la comunión unos con otros. ¡Wow! Lo segundo es la comunión unos con otros. Después habla en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero habla de la comunión unos con otros. Es algo básico. Es algo básico la comunión unos con otros. Y algo que hay que perseverar en esto. Pero mira lo que dice el versículo 44 para aquellos que dicen, bueno, yo puedo tener comunión, pero comunión espiritual. Comunión espiritual con los hermanos y ya está. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Según lo que leemos en estos capítulos, es que se reunían todos los días de la semana. Es que su vida había cambiado por completo. Tenían el deseo de estar juntos, tenían el deseo de congregarse, de estar en comunión los hermanos. Así que aquel que dice, no, yo tengo unión espiritual, pero no tengo que congregarme, no se puede. ¿Cómo puedes ejercitar tus dones en la iglesia local si no estás allí? ¿Cómo puedes crecer en gracia si no estás en comunión con los hermanos? ¿Cómo puedes realizar tus responsabilidades públicas si no estás allí? ¿Cómo puedes edificar a tu hermano por teléfono? No es la mejor manera. ¿Cómo puedes ayudar a los necesitados si no estás allí? Comunión es compartir unos con otros.
La palabra unos con otros aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento y nos habla de lo que es la comunión. Comunión es compartir unos con otros, compartir banco, como estáis compartiendo banco ahora con la distancia de separación, pues no es quizá lo mismo, pero es compartir banco, es compartir comidas. Y cuánto nos gustaría que pudiésemos volver a tener más comidas como quizá en otros momentos, pero a la mínima que podamos vamos a volver a compartir comidas porque es algo muy especial como hermanos, como creyentes. Compartir la Santa Cena. Gracias a Dios que podemos celebrar la Santa Cena y este próximo domingo estaremos compartiendo la Santa Cena juntos. Y la Santa Cena es llamada a veces como la comunión. No es una palabra que se haya inventado la Iglesia Católica, es bíblico. Es bíblico llamar a la Santa Cena la comunión. 1 Corintios 10 habla Pablo de la comunión, del pan y de la copa. Se habla de la Santa Cena como la comunión. Es parte de la comunión entre los hermanos. Y lo siento, Santa Cena no se puede tomar uno en casa y cada uno en casa. No, no funciona así. La comunión es también cooperar unos con otros. La Biblia nos habla también de someterse unos a otros, participar unos con otros. Pablo habla ahí, sois participantes conmigo de la gracia. La comunión es edificarse unos a otros, es animarse unos a otros. Habla Santiago, es confesarse las ofensas unos a otros, es enseñarse y exhortarse unos a otros, es orar unos por otros. Para eso estamos en el día de hoy aquí. La comunión es amarse unos a otros. Amar unos a otros, saludarse unos a otros, dice Pablo con ósculo santo. Ahora tenemos que chocar o de otra manera, pero nos saludamos, eso es parte de la comunión, es perdonarse también unos a otros, es parte de la comunión. Eso es la comunión en el Evangelio. Primeramente comunión con Cristo, el centro del Evangelio, pero también comunión unos con otros, aquellos que han creído en el Evangelio. Ahora, ¿cómo es esta comunión? ¿Cómo es la comunión? Lo segundo que queremos ver, ¿cómo es la comunión? Pues vayamos otra vez a Filipenses, que es ahí donde estamos, y queremos ver algunos detalles, algunas características que nos dice Filipenses de cómo es esta comunión en el Evangelio. Pues mira lo que dice el versículo 5. Pablo da gracias por vuestra comunión en el Evangelio y dice, desde el primer día hasta ahora. Esta comunión es continua, desde el primer día hasta ahora. No es cuando me viene bien, cuando las cosas me van bien, cuando tengo ganas de... No, es continua, es de siempre. Pablo se acordaba desde el primer día de los filipenses. ¿Qué pasó en el primer día? Pues en el primer día, cuando Pablo fue ahí a Filipos, esta mujer Lidia que se reunía, parecía que tenía un interés por Dios o por orar, y Pablo le abrió el Evangelio y creyó en el Evangelio, y esta mujer Lidia abrazó el Evangelio y eso conllevó que quería tener comunión con los hermanos. Y Lucas, que estaba con Pablo en ese tiempo, nos dice en el libro de Hechos, dice, y tanto fue así que nos obligó a quedarnos en su casa. Me encanta esa expresión, que cuando Dios abrió su corazón, significaba, Dios ha abierto mi corazón, yo abro mi casa, para que se vengan a quedar. Y Pablo a lo mejor y Lucas dirían, no, está bien, nos quedaremos. Y ella dijo, que no, que os quedáis en mi casa. Y esa hospitalidad es tan hermosa verla, es tan preciosa verla de cristianos haciendo eso y diciendo eso. ¿Te habrá pasado a ti en alguna ocasión? ¿Me ha pasado a mí? No, que te llevas esto, que te llevas este regalo, o te quedas en mi casa y prácticamente te obligan, pero no es una obligación de manera negativa, sino de manera positiva, del amor y de la comunión que quiere tener. Pero no solo con Lidia, con el carcelero, por otro lado. Pablo estaba allí en Filipos y el carcelero se convierte después de este terremoto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y se convierten. ¿Y qué es lo primero que hace el carcelero? Coge a Pablo y Silas, les lava las heridas, esas heridas que le habrían hecho con esos azotes, les ayuda. Pablo, el carcelero los tiene en su casa y en la cárcel por un tiempo. El carcelero quería ayudar a Pablo, quería tener comunión con Pablo desde el primer día, y Pablo se acordaba que desde el primer día estos cristianos querían tener comunión.
Pero no se quedó allí esa comunión, sino que cuando Pablo se fue de Filipos a Tesalónica y a otros sitios, los filipenses decían, no, la comunión queremos que siga, así que te enviamos ofrendas, te enviamos ayuda a donde tú vayas, porque queremos seguir teniendo esta comunión aunque estén lejos de nosotros. Y Pablo luego volvió a Filipos y volvieron a tener esa comunión. Ahora Pablo estaba en Roma, estaba en la cárcel, seguramente con necesidad. Y los filipenses siguen queriendo tener comunión con él, mandando esa ofrenda, mandando a Epafrodito, su pastor, lo mandan para que ayude a Pablo en este momento, compartiendo lo que ellos tenían. Y es que desde el momento en que tú recibes a Cristo, comienza esa comunión con Cristo, pero también comunión con tus hermanos. ¿Y cuándo acaba esta comunión? Pues os tengo que decir que nunca acaba. Nunca acaba esta comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos recibido a Cristo, es que incluso cuando muramos, es que seguiremos teniendo comunión en el cielo unos con otros. Sí que es verdad que no estaremos nosotros solamente, sino que estaremos con todos los santos de todas las edades, de toda la historia, de todo el mundo. Pero seguiremos teniendo comunión. Esa comunión en el Evangelio de los cristianos nunca acaba, es eterna. Y eso es una bendición. Y por un lado dices, qué bendición es, y por otro lado nos damos cuenta de lo absurdo que es cuando nos peleamos, de lo absurdo que es cuando no podemos ver a otro hijo de Dios que vamos a ver por toda la eternidad. Qué absurdo es eso, qué absurdo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los cristianos a los que les habla Pablo, que creo que escribió Hebreos, habían cogido la costumbre de congregarse, era su costumbre. No era, ¿qué hago este día? ¿Voy o no voy? No, era la costumbre, vamos a congregarnos, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Viendo lo que viene, viendo que el día del Señor está cerca, es más razón aún para congregarnos, no dejando que problemas personales se interpongan. Había 2 señoras en la iglesia de Filipos que estaban peleadas, pero eso no era un impedimento para que la iglesia y esas mismas personas incluso tuvieran comunión con el apóstol Pablo. No dejaban que los problemas personales se interpongan, tampoco que las persecuciones se interpusieran. Filipos tenía mucha persecución, pero aún así podían tener comunión. La iglesia subterránea, la iglesia perseguida en el día de hoy, aún con todas las persecuciones, aún así tienen comunión, buscan sitios para congregarse, pero no pueden dejar de congregarse aún con persecución, aún sabiendo que es delito en algunos países, aún así se congregan. Y nosotros no debemos dejar que las circunstancias que nos rodean, que pueden ser más o menos difíciles, alteren la comunión del pueblo de Dios. Gracias a Dios, incluso en medio de la pandemia que hemos tenido, se nos han dejado reunirnos y es necesario que el pueblo de Dios se congregue, y es que lo necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos, nos enfriamos si no nos congregamos, nos apagamos como el móvil, si no lo enchufas al cargador se apaga, así nosotros si no nos congregamos, si no estamos unos con otros, nos apagamos muchas veces, nos apagamos. La comunión en el Evangelio es continua, pero es también completa. ¿Y a qué me refiero con completa? Mira lo que dice Pablo, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros. En el libro de Filipenses lo vas a leer una y otra vez. Dice todos vosotros. Podría haber dicho vosotros y ya está, pero dice todos vosotros, para no dejarse ni uno. Pablo decía, yo quiero tener y tengo comunión con todos. Los obispos, los diáconos de la iglesia, los miembros, todos los de la iglesia, todos. No hay acepción de personas para con Dios y no debe haber acepción de personas para con nosotros. En la salvación Cristo salva a mujeres y a hombres, a pobres y a ricos, a famosos, a gente famosa como lo era Pablo y luego a gente desconocida como Tadeo, uno de los apóstoles que seguramente casi nunca se ha escuchado su nombre. Pues Cristo los salva
a todos aquellos que vienen a Él, a judíos y a griegos, a etíopes, como el etíope que se fue, que Felipe lo alcanzó para Cristo, a romanos como el centurión, a españoles, a ecuatorianos, de todo país. Cristo los salva. No hay acepción de personas para con Dios. Y si una persona puede tener comunión con Dios, y Dios acepta a toda clase de personas, entonces tú debes poder tener comunión con esa persona. Si Dios puede tener comunión con esa persona, entonces tú puedes tener comunión con esa persona también. Nuestra comunión en esta iglesia debería ser con todos, no con los que me llevo bien, no con los que son del Madrid, con esos sí, pero los que son del Barça no con los que tienen los mismos gustos o con los que tienen la misma tendencia política que yo, con todos, con todos. La comunión en el Evangelio debe ser completa, con todos. No importa el país, no importa la edad. Una cosa que me gusta del culto de adoración de nuestra iglesia es que estamos todos congregados, todos juntos adorando a Dios. Es algo que no me gusta, que he visto en otras iglesias, que cuando llega el culto de adoración llegan y separan a los niños, separan a los jovencitos, a los jóvenes, a los mayores, y hay como 5 cultos distintos. Creo que el culto de adoración debe ser todos juntos en comunión, los bebés, los niños, los jóvenes, los mayores, todos juntos, aprendiendo unos de otros, adorando a Dios como un cuerpo junto. Nosotros queremos una iglesia en que los jóvenes aprendan de los mayores, en que los mayores animen a los jóvenes, que todas las edades estén juntas, adorando a Dios y en comunión. Pero la comunión en el Evangelio no se debe reducir solamente a la comunión que tenemos entre los que asisten a esta iglesia. No, la comunión en el Evangelio es más amplio que eso. La Confesión de Fe de Westminster, dejarme nombrarla otra vez, dice en cuanto a esto se escribió hace 400 años por hombres de sana doctrina y hombres santos de Dios. Y dijeron, la cual comunión debe extenderse, según Dios presente la oportunidad, a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Si alguien invoca el nombre del Señor Jesús, Romanos 10 dice, el que invocara el nombre del Señor será salvo. Si alguien invoca el nombre de Cristo, es salvo. Y si alguien es salvo, entonces podemos tener comunión con aquella persona. Quizá no estemos de acuerdo en todo sobre la Biblia. Quizá, pues, en cuanto a la segunda venida de Cristo tenemos una diferente posición en cuanto a la que tienen otros. Pero si son salvos, si la base del Evangelio es la misma, podemos tener comunión y debemos tener comunión con esa persona. Quizá no asistamos a la misma iglesia, pero podemos y debemos tener comunión con ellos. Esta comunión es completa, es continua, pero es también correcta. Mira lo que dice el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Pablo siente esta comunión que tenía con los hermanos y dice, esto es justo que lo sienta. Esta comunión es correcta, es lógica, es lo normal, es nuestro culto racional, como Romanos 12:1 dice. Hay algunos cristianos que quizás son nuevos en la fe y que por un lado quizás es como que se sientan mal porque desean estar más con su familia espiritual que con su familia física. Y por supuesto que como iglesia decimos que es bueno y necesario que amemos a nuestras familias en la sangre, que cumplamos nuestras responsabilidades con nuestras familias carnales. Pero por supuesto que ocurre que cuando una persona es salva, ahora tiene una nueva familia espiritual con la que va a pasar la eternidad. Tiene nuevos deseos que esta familia espiritual comparten estos deseos. Así que sentir un deseo de comunión, de estar más en comunión con los hermanos, no es malo, sino que es normal, es evidencia de que eres cristiano de verdad, es lo correcto. Es correcto la comunión entre los hermanos y el desear esta comunión. Así que es continua, es completa y es correcta, pero es también de corazón. Mira lo que dice ahí. Por cuantos tengo en el corazón. Me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. Pablo aquí nos hace saber por qué era justo y correcto, porque los filipenses estaban en el corazón de Pablo. Y es que al final tú vas a querer ir y querer tener comunión con los que están en tu corazón. No dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién estás y te diré lo que hay en tu corazón.
Salomón mismo dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tú vas a querer andar con los que están de acuerdo contigo. Tú vas a querer estar y tener comunión con los que estén en tu corazón. Y la comunión cristiana tiene que salir del corazón. No es simple asistencia a la iglesia y que sepan que he estado y hacer el tic y ya he ido a la iglesia hoy. No es simple formalismo, sino es de corazón. Debe ser de corazón. A veces me sorprende, por el otro lado, escuchar a algunos llamados cristianos diciendo, bueno, es que en la iglesia yo es como que no tengo afinidad con la gente de la iglesia, como que no me llevo bien con nadie en la iglesia, pero aquí en mis amigos del mundo y tal, es que me llevo bien con tanta gente en el mundo, pero en la iglesia es como que no hay afinidad, no me llevo bien con ellos. Hay algo mal, ahí anda algo mal ahí, porque en su corazón no está el pueblo de Dios, sino el mundo. En su corazón está mucho más quizás su familia y amigos de la carne que su familia y amigos en Cristo. Hay algo mal si eso nos ocurre. Y quizás estás oyendo estas cosas y dices, hombre, tú estás hablando de los cultos online y cosas así. Y dices, hombre, pues Pablo no estaba físicamente con ellos. Pablo podía tener comunión con los filipenses y estaba a distancia. Así que la iglesia a distancia debe estar bien, ¿no? Y te doy la razón en cuanto a que Pablo podía tener comunión aunque no estuviera presente con ellos. Pero sabemos que Pablo quería estar con ellos, tenía un deseo grandísimo de estar con ellos, pero por sus circunstancias no podía estar. Como hoy en día hay muchos hermanos que quizá quieren estar con nosotros y desean estar con nosotros, pero por circunstancias no pueden. Eso es diferente a poder estar y no ir. Vemos que el deseo de Pablo era claramente estar con los hermanos. Mira el versículo 25 de Filipenses 1, dice, y confiado en esto, está hablando, voy a morir o voy a vivir, ¿qué es lo que va a pasar? Pero dice, creo que el Señor quiere que me quede más tiempo en esta tierra. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero mira lo que dice también versículo 25. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería estar otra vez presente entre ellos. Capítulo 2, versículo 24. Dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El deseo de Pablo estaba ahí, les amaba con el entrañable amor de Jesucristo y quería estar con ellos y tener comunión con ellos. Un corazón de alguien que puede congregarse pero no quiere, es un corazón que no está en comunión con Dios y por lo tanto no estará en comunión con sus hermanos. La comunión con los hermanos en el Evangelio es continua desde el primer día hasta ahora, es completa, es con todos, es correcta, es justo, es lo normal y lo lógico y es también de corazón. Pero para acabar, queremos ver en qué se demuestra esta comunión en el Evangelio. Pues Pablo lo dice en el versículo 7. ¿En qué se demuestra? Dice ahí primero, en mis prisiones. Y se demuestran los sufrimientos por el Evangelio. Los sufrimientos por el Evangelio. Pablo estaba en prisión y los filipenses estaban demostrando esa comunión con él. En sus sufrimientos estaban llorando con los que lloran. Eso nos dice la palabra de Dios, que lloremos con los que lloran. Los filipenses habían enviado a su pastor Epafrodito para que le llevase a Pablo una ofrenda, para que atendiese y ayudase a Pablo. Y esta no era una iglesia que les sobraba el dinero, así que pues podían dar una ofrenda a Pablo. No, para nada. Esta gente era pobre, y pobre de verdad. No pobre como a veces pensamos ahora en pobres, pobres de verdad. Pero aún así iban a mostrar su comunión con Pablo, aun si tenían que pasar necesidad ellos. Dice 2 Corintios 8:2, Pablo, hablando de los filipenses, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Profunda pobreza tenían y aún así abundaron en riquezas de generosidad. El Evangelio lleva incorporado sufrimiento. Dijo Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y Cristo les dijo a sus seguidores, llevar la cruz.
Llevar la cruz no es un camino de rosas, es sufrimiento. Y el Evangelio lleva consigo sufrimiento. Y aquellos que seguimos a Cristo vamos a sufrir, porque tenemos que llevar la cruz de Cristo. Y los filipenses sufrieron incluso en dejándose el bolsillo, abriendo su bolsillo a el apóstol Pablo y a Dios primeramente, y así ayudar al apóstol Pablo en sus sufrimientos. Y tuvieron que sufrir ellos en esa comunión que tenían con Pablo. También se demuestra, como dice ahí, en la defensa del Evangelio. Dice ahí, en mis prisiones y en la defensa del Evangelio. El cuerpo de Cristo demuestra comunión al defender el Evangelio juntos, al ponerse en primera línea de batalla como soldados de Jesucristo y estar juntos. Es cuando está junto el ejército que es más difícil penetrar ese ejército, que van a defender mejor. Qué gozo es para un pastor o para un líder cuando va a vivir para Dios, a obrar para Dios, a servir a Dios y puede mirar alrededor y saber que tiene una congregación que está orando por él, que está junto con él en la defensa del Evangelio. Qué bueno es mirar al lado en el campo de batalla y ver que tienes hermanos ayudándote y compartiendo esa comunión en la defensa del Evangelio. Pablo en el versículo 17 dice ahí, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dios me ha puesto para defender el Evangelio. Pero él sabía que no estaba solo. No estaba solo defendiendo el Evangelio, tenía a los filipenses con ellos, con él. Incluso en el capítulo 4, versículo 3, Pablo habla de que había gente en Filipos que había combatido por el Evangelio con él. Habían luchado con él. Y luchar por la defensa del Evangelio requiere que no te quedes en casa sin hacer nada pasivo, sino requiere salir, requiere congregarse, requiere hablar, requiere vivir para Cristo, requiere compartir, requiere ayudar, requiere, como dijo Cristo, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean vuestras buenas obras. Muchos en el día de hoy piensan que el teclado del móvil o del ordenador es una parte de la armadura del cristiano y piensan que pueden tener su ministerio ahí detrás de la pantalla, pues criticando o debatiendo o compartiendo versículos. Y es algo bueno compartir versículos y predicaciones, pero cuánto mejor es hablar estas cosas. Por supuesto que es bueno compartir estas cosas. Pero no debe ser nuestro único ministerio, sino mucho más ir a la gente y hablarles de Cristo, salir a hablarles de lo que Cristo ha hecho por ellos. En la defensa del Evangelio, pero también en la confirmación del Evangelio podían tener comunión. Pablo, en el juicio que él estaba enfrentando en Roma, no solamente iba a defender el Evangelio, sino que también iba a confirmar el Evangelio. Tantas personas hablaban sobre qué es este Evangelio que se está hablando ahora, estas buenas noticias que están predicando, y Pablo iba a ir a predicar para la defensa, pero también para la confirmación del Evangelio. Y los filipenses demostraban su comunión con Pablo en esta confirmación del Evangelio, porque la comunión que ellos tenían con Pablo fomentaba que el Evangelio se extendiera, fomentaba la obra del Evangelio. Y Pablo acaba diciendo que sois participantes conmigo de la gracia. Qué frase tan bonita. Participáis conmigo de lo que hace Dios en su gracia. La gracia es un don, un regalo inmerecido de Dios. Eso lo sabemos, que Dios da. Pero Dios utiliza medios para para comunicar esa gracia a su pueblo. Y los filipenses habían participado con Pablo en ser utilizados para que Dios derramara de su gracia, para que Dios comunicara y su gracia llegara a más personas. Dios los había utilizado para eso. Este tipo de comunión en el Evangelio, de participación de la gracia, me temo que no se puede hacer de verdad sin congregarse, sin venir y congregarse. No se puede hacer de la manera en la que nos habla Pablo. Dijo Pablo en Hebreos, lo hemos leído, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Por eso me llena de pena que incluso algunos pastores hablen en este tiempo y digan, mira, la iglesia no es un edificio. Y por supuesto que la iglesia no es un edificio. Pero lo dicen diciendo, la iglesia no es un edificio, así que la iglesia online sigue siendo iglesia completamente. Lo siento, pero no.
La iglesia online, la iglesia por internet, no es iglesia para lo que fue hecha la iglesia, no es iglesia propiamente dicha. Damos gracias a Dios por poder utilizar estos medios y Dios los ha utilizado, y aunque las cosas están mejores, pues seguimos utilizando y retransmitiendo los cultos online, y seguramente ahora hay gente viendo y damos gracias a Dios por la gente que está viendo. Pero la iglesia online, ver el culto, no es iglesia en toda su esencia. La iglesia es la congregación del pueblo de Dios para la alabanza, para la oración, para escuchar la palabra de Dios, para el evangelismo, para la comunión unos con otros. Eso es la iglesia, la congregación de los creyentes del pueblo de Dios. ¿Sabes qué? La comunión en el evangelio cuesta. Un miércoles como hoy con frío, que estás ahí en tu casa y cuesta levantarse, quizás estás con la bata ya puesta con el pijama y dices, ahora podría poner el YouTube y ver el culto y ya está, y cuesta. Pero la comunión en el Evangelio vale la pena, te lo puedo asegurar, vale la pena, porque Dios da su bendición. Por supuesto sabemos que hay circunstancias, hay trabajo, que muchos no pueden venir, hay enfermedad, hay ancianidad de muchos, ya tienen sus años, hay distancia, que muchos no pueden venir, y esas cosas se entienden, pero cada uno sabe en su corazón si de verdad se puede congregar o no. Lo que te puedo asegurar, y creo que muchos otros te pueden asegurar, es que la comunión unos con otros, la comunión en el Evangelio vale la pena. Dios da su bendición a aquellos que buscan tener esa comunión primeramente con Cristo, pero esa comunión también con los hermanos. Así que acabo diciendo, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A la comunión en el Evangelio como Dios la manda aquí, o a comodidad en el Evangelio, que quizás suena mejor, pero no es el plan de Dios? ¿Y cómo debe ser la comunión en el Evangelio? Pues hemos visto que debe ser completa, continua, para siempre, es correcta y debe ser de corazón. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude a continuar y a perseverar como los primeros cristianos que perseveraban en la comunión unos con otros. Vamos a orar.